En estas averiguaciones hemos dado ya un paso decisivo para la cuestión de la credibilidad histórica del cuarto evangelio. Detrás de él está, en último término, un testigo ocular, y también la redacción concreta ha tenido lugar en el círculo vivo de sus discípulos y se debe de modo determinante a un discípulo suyo muy cercano. Razonando de esta misma dirección, Stuhlmacher escribe que se puede suponer, cito, que en la escuela de Juan se ha prolongado el estilo de pensamiento y enseñanza que ha definido antes la Pascua, los íntimos diálogos doctrinales de Jesús con Pedro, Santiago y Juan, y en conjunto con el círculo de los 12. Mientras la tradición sinóptica permite reconocer cómo hablan acerca de Jesús los apóstoles y sus discípulos en la instrucción misionera y comunitaria, en el círculo de Juan se continuó pensando sobre la base y con el presupuesto de esta instrucción se discutió el misterio revelado de la automanifestación de Dios en el Hijo. Fin de la cita. Sin embargo, frente a esto habría que decir que en el texto del Evangelio, más que diálogos doctrinales internos con Jesús, encontramos su polémica con la aristocracia del templo, en la cual se anticipa su procesión judicial. Polémica en la que la pregunta, cito, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Fin de la cita. Marcos capítulo 14, versículo 61. Pasa a ocupar de distintas maneras y cada vez más el centro de toda discusión, de modo que la pretensión de Jesús de ser el Hijo aparece y debe aparecer por sí misma de manera cada vez más dramática. Lo sorprendente es que Hegel, de quien tanto hemos aprendido sobre el enraizamiento histórico del Evangelio en la aristocracia del Templo de Jerusalén, y por tanto con el contexto vital de Jesús, adopte en su diálogo sobre el carácter histórico del texto una posición asombrosamente negativa, o dicho con más cuidado, extremadamente cautelosa. Dice Hegel, cito, el cuarto evangelio es un extenso poema sobre Jesús, pero no un poema completamente libre. Aquí el escepticismo radical resulta tan desorientador como la confianza ingenua. Por una parte, no es ni mucho menos forzoso que lo que no es histórico sea mera ficción. Por otra, para el evangelista y su escuela, la última palabra no la tiene el recuerdo histórico y banal del pasado, sino en el espíritu paráclito, que interpreta y lleva a la verdad. Fin de la cita. Frente a esto se impone la pregunta, ¿qué significa esta contraposición? ¿Qué hace que el recuerdo histórico sea banal? Lo decisivo es la verdad de lo recordado o no. ¿Y a qué verdad puede llevar el Paráclito si deja atrás de sí lo histórico como banal? Más drásticamente, aún se presenta lo problemático de tales contraposiciones en el diálogo de Ingo Breuer. Cito, el Evangelio de Juan se alza ante nuestros ojos como obra literaria que da testimonio de la fe y pretende fortalecer la fe, y no como relato histórico. Fin de la cita. ¿De qué fe da testimonio si, por así decir, ha dejado atrás la historia? ¿Cómo fortalece la fe si se presenta como testimonio histórico y esto con gran énfasis, pese a no ser un relato histórico? Creo que estamos aquí ante un concepto falso de lo histórico y ante un concepto falso de la fe y del Paráclito. Una fe que se desentiende de lo histórico se convierte en realidad en noxis. Deja atrás la carne. La encarnación, precisamente la verdadera historia. Si por histórico se entiende que los discursos de Jesús que se nos han transmitido han de ser algo así como la transcripción de una cita magnetofónica para que puedan ser reconocidas como históricos, entonces los discursos del Evangelio de Juan no son históricos.
Pero el que no aspiren a este tipo de literaria no significa en modo alguno que sean, por así decir, poemas sobre Jesús que se fueron esbozando en el círculo de la escuela de Juan, para lo cual se habría recurrido a la dirección del Paráclito. La verdadera pretensión del Evangelio es la de haber reproducido correctamente el contenido de estos discursos, el testimonio que Jesús da de sí mismo en las grandes controversias de Jerusalén, de modo que el lector encuentre realmente los contenidos decisivos de este Evangelio y en él la figura auténtica de Jesús. Nos acercamos más a la cuestión y podemos definir más exactamente el tipo esencial de la historicidad que está en juego en el cuarto Evangelio. Cuando prestas atención a la correlación de los distintos factores que Hegel considera determinantes para la composición del texto, en su opinión, en este Evangelio confluyen la voluntad de elaboración teológica propia del autor y su recuerdo personal. Cito: la tradición eclesial y a la vez que ella, la realidad histórica, fin de la cita, de las que Hegel dice asombrosamente que el evangelista la ha cambiado o, digámoslo con toda tranquilidad, la ha violentado. Por último, acabamos de oír, la última palabra no la tiene el recuerdo del pasado, sino el espíritu paráclito, que interpreta y lleva a la verdad. Fin de la cita. Del entramado de estos 5 elementos, tal como Hegel los junta y en cierto modo los contrapone, no se sigue en sentido razonable. Pues, ¿cómo puede tener el Paráclito la última palabra si el evangelista ha violentado previamente la realidad histórica? ¿Qué relación guardan entre sí la voluntad de elaboración del evangelista, su predicación personal y la tradición celestial? Es la voluntad de elaboración más determinante que el recuerdo de suerte que en su nombre puede hacerse violencia a la realidad. Si es así, ¿qué legitima esa voluntad de elaboración? ¿Cómo interactúa esa voluntad con el Paráclito? Creo que los 5 elementos expuestos por Hegel son de hecho las fuerzas esenciales que han determinado la composición del Evangelio, pero han de ser vistos en otra correlación interna y por tanto a cada uno se le ha de atribuir un significado diferente. En primer lugar, los elementos 2 y 4, recuerdo personal y realidad histórica, son solidarios. Juntos constituyen lo que los padres llaman el factum historicum, que determina el sentido literal de un texto, el aspecto externo del acontecimiento, que el evangelista conoce en parte por su propio recuerdo y en parte por tradición eclesiástica. Sin duda estaba familiarizado con los evangelios sinópticos, en una u otra versión. Él quiere informar como testigo de lo sucedido. Nadie ha subrayado tanto, precisamente, esta dimensión de lo realmente sucedido. La carne de la historia, como Juan, cito, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible. Y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que está junto al Padre, y se nos ha manifestado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Pero estos 2 factores, la realidad histórica y el recuerdo, conducen por sí mismos al tercero y al quinto elemento que menciona Hegel, la tradición eclesial y la dirección por el Paráclito. Pues por una parte, el recuerdo propio está acentuado en el autor del Evangelio de un modo muy personal, como nos muestra sus palabras al final de la escena de la crucifixión, capítulo 19, versículo 35. Pero nunca es un recordatorio meramente privado, sino que es un recordar en y con él, nosotros, de la Iglesia. Cito: lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos
y palparon nuestras manos. Fin de la cita. En Juan, el sujeto del recordar, es decir, es en nosotros. Él se acuerda en y con la comunidad de los discípulos, en y con la iglesia. Por mucho que el autor destaque individualmente como testigo, el sujeto del recuerdo que aquí habla es siempre el nosotros, de la comunidad de discípulos, el nosotros de la iglesia. Debido a que este recordar, que constituye la base del Evangelio, se purifica y profundiza al insertarse en la memoria de la iglesia, en él se rebasa de hecho la memoria de meros hechos banales. Juan utiliza la palabra recordar en 3 lugares importantes de su Evangelio y nos da de este modo la clave para entender qué significa en él memoria. En el relato sobre la purificación del templo, figura la palabra, cito, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa te devorará. Fin de la cita. Juan capítulo 2, versículo 17. El suceso que se ha producido evoca el recuerdo de unas palabras de la Escritura y de este modo se vuelve comprensible, más allá de su facticidad. La memoria hace que salga a la luz el sentido del hecho y que de este modo el hecho se vuelve significativo. Aparece como un hecho en el que está el logos, que produce el logos y lleva a él, la relación de la actuación y pasión de Jesús con la palabra de Dios. Se hace visible y con ello el misterio del propio Jesús se vuelve comprensible. En el relato sobre la purificación del templo, viene a continuación el anuncio de Jesús de que en 3 días levantará el templo destruido. El evangelista dice al respecto, cito, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Fin de la cita. Capítulo 2, versículo 22. La resurrección despierta el recuerdo y el recuerdo a la luz de la resurrección hace que se manifieste el sentido de las palabras que antes no se habían entendido y las situaciones en el contexto de la Escritura en su conjunto. La identidad de logos y factum es el punto que el evangelista tiene en la mira. La palabra recordar vuelve a aparecer en el Domingo de Ramos. Allí se cuenta que Jesús encontró un pollino y montó en él, cito, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí que viene tu rey, sentado sobre un pollino de asna. Fin de la cita. Juan capítulo 12, versículo 14 y siguientes. Comparar con Zacarías capítulo 9, versículo 9. El evangelista observa al respecto, cito, estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito acerca de él y que así lo habían hecho para con él. Fin de la cita. Juan capítulo 12, versículo 16. De nuevo se relata un suceso que de entrada figura como un simple hecho. Y de nuevo nos dice el evangelista que los discípulos tras la resurrección les vino una luz que enseñaba a entender el hecho. Ahora, ¿se acuerdan? Una palabra de la Escritura que antes no había significado nada para ellos, se vuelve ahora comprensible en su sentido previsto por Dios y otorga al hecho externo su significado. La resurrección enseña a ver de un modo nuevo, descubre la relación entre las palabras de los profetas y el destino de Jesús. La resurrección suscita el recuerdo, es decir, hace posible adentrarse en el aspecto interior de los acontecimientos, en la conexión entre el hablar y el actuar de Dios. Con estos textos, el evangelista nos da la indicación decisiva sobre cómo está compuesto su evangelio, de qué visión procede. Se apoya en el recuerdo del discípulo, el cual es un recordar comparativo en el nosotros de la iglesia. Este recordar es un entender guiado por el Espíritu Santo.
Recordando, el creyente se adentra en lo profundo del acontecimiento y ve lo que se entra y desde fuera no podría verse. Pero con ello no se aleja de la realidad, sino que la reconoce más profundamente y con ello ve la verdad que se oculta. En el recordar de la Iglesia sucede lo que el Señor había predicho a los suyos en el cenáculo. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Fin de la cita. Juan capítulo 16, versículo 13. Lo que Juan dice en su Evangelio acerca del recordar que se convierte en comprensión y camino a la verdad plena está estrechamente relacionado con lo que Lucas narra sobre el recordar de la Madre de Jesús. En 3 lugares del relato de la infancia, Lucas nos describe este proceso de recuerdo. Primero, en el relato sobre el anuncio de la concepción de Jesús por el arcángel Gabriel. Nos dice Lucas que María se turbó ante el saludo de Gabriel y dialogó consigo misma sobre qué saludo sería aquel. Los pasajes más importantes se encuentran en el relato sobre la adoración de los pastores. El evangelista nos dice al respecto, cito, María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Fin de la cita. Lucas capítulo 2, versículo 19. Al final del relato sobre Jesús a sus 12 años, se vuelve a decir, cito, su madre conservaba todo esto en su corazón. Fin de la cita. Lucas capítulo 2, versículo 51. La memoria de María es de entrada un conservar los acontecimientos en el recuerdo, pero es más que eso, un trato íntimo con lo acontecido. Merced a esta relación, se adentra en el aspecto interno, ve los hechos en su contexto y aprende a entenderlos. Precisamente en esta clase de recuerdos se apoya el Evangelio de Juan, que profundiza más aún en el contexto de memoria como memoria de nosotros, de los discípulos de la Iglesia. Este recordar no es un proceso meramente psicológico o intelectual, es un acontecimiento neumático. El recordar de la Iglesia no es algo puramente privado, rebasa la esfera del propio comprender y saber del hombre. Es un ser guiado por el Espíritu Santo, que nos muestra el contexto de la Escritura, la relación entre palabra y realidad, y de este modo nos guía a la verdad plena. En el fondo, aquí se dice algo esencial sobre el concepto de inspiración. El Evangelio procede del recordar humano y supone la comunidad de los que recuerdan, en el caso presente concretamente la escuela de Juan y antes aún la comunidad de los discípulos. Pero debido a que el autor piensa y escribe con la memoria de la Iglesia, el nosotros, del que él forma parte, está abierto a lo que rebasa de lo propio y es guiado en último término por el Espíritu de Dios, que es Espíritu de la verdad. En este sentido, el Evangelio inaugura a su vez una vía de comprensión, vía que siempre queda ligada ante esta palabra y que sin embargo puede y debe llevar generación tras generación, de manera siempre nueva, a las profundidades de la verdad plena. Esto significa que el Evangelio de Juan, como evangelio neumático, no nos proporciona simplemente una especie de transcripciones taquigráficas de las palabras y caminos de Jesús, sino que, merced a la comprensión rememorativa, rebasa lo exterior y nos conduce a las profundidades de la palabra y de los acontecimientos, la cual viene de Dios y lleva a Dios. El Evangelio es como tal recuerdo, y esto quiere decir que se atiene a la realidad acontecida y no a una invención poética sobre Jesús, ni violenta los acontecimientos históricos. Antes bien, nos muestra realmente quién era Jesús, y de este modo no solo nos muestra quién era, sino quién es. Nos muestra al que siempre puede decir en presente, yo soy, cito, antes de que Abraham existiera, yo soy,
Fin de la cita. Juan, capítulo 8, versículo 58. Nos muestra al verdadero Jesús y podemos utilizarlo confiadamente como fuente sobre Jesús. Antes de que dirijamos la atención a las grandes imágenes juánicas, será útil añadir dos indicadores generales sobre la naturaleza del Evangelio de Juan. Mientras que para Bultmann el Evangelio estaba enraizado en el gnosticismo y era por tanto extraño al fundamento judío, para la investigación neotestamentaria moderna vuelve a estar claro que Juan se apoya plenamente en el Antiguo Testamento. Cito: de mí escribió Moisés. Fin de la cita. Juan capítulo 5, versículo 46. Dice Jesús a sus adversarios. Ya al comienzo, en el relato de las vocaciones, Felipe le había dicho a Natanael, cito: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Fin de la cita. Juan capítulo 1, versículo 45. Exponer y fundamentar, esto es el objetivo último de los discursos de Jesús. No quebranta la Torá, sino que saca a la luz todo su sentido y la cumple plenamente. Pero el nexo entre Jesús y Moisés aparece sobre todo de modo programático. Al final del prólogo, en ese lugar, se nos suministra la clave interna del Evangelio. Cito: pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Fin de la cita. Capítulo 1, versículos del 16 al 18. Habíamos comenzado este libro con la profecía de Moisés, cito: el Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Fin de la cita. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Habíamos visto que en el libro de Deuteronomio, en el que se encuentra esta profecía, termina con la observación, cito: no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Capítulo 34, versículo 10. La gran promesa había quedado sin cumplir hasta el momento presente. Y ahora Él está ahí, Él que realmente reposa en el corazón del Padre, el único que lo había visto y lo ve, y habla a partir de ese ver. Aquel a quien se refiere las palabras, a Él debéis escucharlo. Marcos capítulo 9, versículo 7. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Esta promesa a Moisés es cumplida con creces, del modo superabundantemente con que Dios suele regalarnos. El que ha venido es más que Moisés, es más que un profeta, es el Hijo, y por eso salen a la luz ahora la gracia y la verdad, no como destrucción, sino como cumplimiento de la ley. La segunda indicación se refiere al carácter litúrgico del Evangelio de Juan. Su ritmo procede del calendario de fiestas de Israel. Las más grandes fiestas del pueblo de Dios proporcionan la articulación interna del camino de Jesús, al tiempo que el fundamento en el que se apoya el mensaje de Jesús. Nada más comenzar el ministerio de Jesús se acerca a la Pascua de los judíos, con la que enlaza el tema verdadero del templo y con el que el tema de la cruz y la resurrección. Capítulo 2, versículo del 13 al 25. La curación del tullido es la ocasión del primer gran discurso público de Jesús en Jerusalén. Vuelve a estar ligada a una fiesta de los judíos, capítulo 5, versículo 1. Probablemente la fiesta de las semanas, Pentecostés, la multiplicación de los panes y su explicación en el discurso del pan, el gran discurso eucarístico del Evangelio de Juan, están relacionados con la fiesta de la Pascua, capítulo 6, versículo 4.
El siguiente gran discurso de Jesús con la promesa de ríos de agua viva tiene su lugar en el contexto de la fiesta de las tiendas, capítulo 7, versículo 38. Por último, volvemos a encontrar a Jesús en Jerusalén, en invierno, en las fiestas de la dedicación al templo Hanukkah. Capítulo 10, versículo 22. El camino de Jesús culmina con su última fiesta de la Pascua, capítulo 12, versículo 1, en la que Él derramará su sangre en la cruz como verdadero Cordero Pascual. Pero veremos que la oración sacerdotal de Jesús, que contiene una sutil teología eucarística, como teología de su sacrificio en la cruz, se desarrolla por completo a partir del contenido teológico de la fiesta de la reconciliación, de suerte que también esta fiesta fundamental de Israel se incorpora de manera determinante en la configuración de la palabra y la obra de Jesús. En el siguiente capítulo veremos además que el relato de la transfiguración de Jesús, narrado por los sinópticos, se sitúa en el marco de las fiestas de la reconciliación y de las tiendas, y por tanto remite al mismo trasfondo teológico. Solo si tenemos presente este enraizamiento teológico de los discursos de Jesús e incluso de la estructura total del Evangelio de Juan, podremos entender su vivacidad y su profundidad. Todas las fiestas judías tienen, como luego mostraremos más extensamente, un triple fundamento. En el origen están las fiestas de las religiones naturales, el vínculo con la creación y con la búsqueda de Dios, de la humanidad a través de la creación. De aquí surge luego fiestas de recuerdo, de conmemoración y actualización de los hechos salvíficos de Dios. Y por último, el recuerdo se convierte cada vez más en esperanza de la acción salvífica plena, que todavía no se ha producido. De este modo, resulta claro que los discursos de Jesús en el Evangelio de Juan no son disputas sobre cuestiones metafísicas pretextadas, sino que comportan la entera dinámica de la historia de la salvación y a la vez están enraizadas en la creación. En este último término remite a aquel que simplemente puede decir de sí mismo, yo soy. Se hace evidente que los discursos de Jesús remiten al culto divino, y por tanto al sacramento, al tiempo que incluyen el preguntar y buscar de todos los pueblos. Tras estas reflexiones introductorias, ha llegado el momento de considerar con un poco más de determinamiento los grandes complejos de imágenes que nos salen al encuentro en el cuarto Evangelio.